La contundencia con la que Pedro Sánchez se ha pronunciado tras la intervención del fiscal general del Estado ha marcado un antes y un después en el pulso político que enfrenta al gobierno progresista con la derecha madrileña. Esta vez no ha habido medias tintas, ni cálculos de prudencia institucional, ni la distancia retórica que tantas veces caracteriza a los presidentes cuando se trata de un conflicto con la judicatura o con una figura regional tan mediática como Isabel Díaz Ayuso. Lo que ha dicho Sánchez, Ayuso que pida perdón, Ortiz dijo la verdad, ha resonado en todo el país porque encapsula un sentimiento que lleva tiempo creciendo, que la presidenta madrileña, sostenida por un aparato mediático masivo, ha construido un relato político basado en negar responsabilidades, en victimizarse y en atacar a cualquiera que cuestione su gestión, incluso cuando las pruebas la contradicen de forma abrumadora. Para comprender el peso político de estas palabras es necesario situarlas en el contexto adecuado. El fiscal Ortiz llevaba meses siendo objeto de una campaña feroz por parte del PP y de los grandes medios conservadores por haber señalado irregularidades y mentiras en torno a la gestión de Ayuso y especialmente, en torno a casos que afectan directamente al entorno personal y familiar de la presidenta. La derecha había intentado neutralizar sus declaraciones acusándolo de parcialidad, de obedecer al gobierno, incluso de intentar una supuesta maniobra política. Pero la intervención del fiscal general, respaldando que Ortiz actuó conforme a la verdad y conforme a su deber, ha desestabilizado toda la narrativa diseñada por Ayuso y el aparato del PP y es ahí donde Sánchez interviene, no para abrir un conflicto nuevo, sino para cerrar uno que la derecha venía manipulando durante meses. El PP llevaba semanas intentando instalar la idea de que el gobierno acosaba judicialmente a Ayuso, que existía una especie de persecución personal contra ella. Esta estrategia de victimización ha sido clave para mantener su imagen como líder indomable que resiste ante un supuesto Estado socialista que quiere destruirla. Pero la intervención del fiscal general ha desmontado este relato. Lo que Ortiz dijo era verdad. Y si era verdad, entonces la pregunta se vuelve inevitable. ¿Qué pretende ocultar Ayuso con tanto ataque? ¿Por qué su reacción ha sido tan agresiva, tan defensiva, tan desproporcionada? ¿Qué temores recorren al PP madrileño para convertir a un fiscal en enemigo público simplemente por cumplir con su labor? Cuando Sánchez afirma que Ayuso debe pedir perdón, está haciendo algo que la derecha no esperaba. Está obligando a que el foco vuelva al contenido y no al ruido. Porque el ruido, acusaciones falsas, titulares manipulados, tertulias agresivas, portadas incendiarias, es el principal escudo político de Ayuso. Pero cuando se baja al terreno de los hechos, el castillo empieza a derrumbarse. Y el hecho central es que Ortiz no mintió. Y si no mintió, entonces Ayuso sí lo hizo, o bien ocultó información, o bien construyó una narrativa diseñada para protegerse políticamente a costa de vulnerar la verdad. Este giro es especialmente relevante porque revela cómo funciona la estrategia política del PP madrileño. Ante cualquier señal que pueda comprometer a su presidenta, la respuesta no es la transparencia, sino el ataque. No es la explicación, sino la descalificación. No es la colaboración institucional, sino la confrontación sin límites. Esto se ha visto repetidamente en los últimos años, desde los contratos públicos en pandemia hasta las irregularidades en torno a su entorno más cercano. Ayuso actúa siempre del mismo modo, niega, ataca, convierte en enemigo a quien saca la información y se presenta como víctima de un complot. Esta estrategia comunicativa funciona cuando no hay hechos claros sobre la mesa, pero cuando aparece una voz institucional, de máximo nivel, como la del fiscal general, la dinámica cambia por completo. Y es precisamente esa incomodidad de la derecha la que explica la agresividad con la que reaccionaron los medios afines al PP tras las palabras de Sánchez. De inmediato hablaron de ataque a la justicia, de presión al ministerio fiscal, de uso partidista de la institución. Nada más lejos de la realidad. Sánchez no presiona a nadie, comenta algo que ya había dicho el fiscal general. Y no comenta una opinión, sino un hecho. Ortiz dijo la verdad. La derecha ha intentado durante años monopolizar el discurso sobre la justicia, apropiarse del concepto de legalidad y presentarse como garante del Estado de Derecho. Pero la intervención del fiscal general demuestra que ese monopolio es falso. Y lo que Sánchez hace es recordarle al país que el PP, lejos de defender la justicia, la manipula cuando le conviene, la desacredita cuando no le sirve, y la instrumentaliza para proteger a sus dirigentes. El caso de Ayuso es paradigmático porque se ha convertido en el símbolo del modelo de poder del PP, un modelo basado en la opacidad, en la utilización de las instituciones con fines partidistas, en la construcción de un relato emocional que desactiva la crítica racional y en el blindaje mediático. Ninguna figura política del PP ha tenido tanta protección mediática en los últimos 20 años. Incluso líderes nacionales del partido han envidiado el tratamiento que recibe Ayuso.
Y por eso el hecho de que el fiscal general haya refrendado la veracidad de Ortiz es tan devastador para la derecha, porque introduce un elemento que la propaganda no puede borrar fácilmente. Además, lo que está en juego aquí no es solo el prestigio de Ayuso, sino la credibilidad del PP en su conjunto. Durante años el partido ha sostenido que cualquier investigación, cualquier filtración, cualquier documento que afecte a sus figuras más visibles forma parte de una cacería orquestada por la izquierda. Pero ahora es la Fiscalía quien corrige esa narrativa. ¿También formará parte del complot? ¿También la Fiscalía está manipulada por el gobierno? ¿También Ortiz, un profesional reconocido durante décadas, es una marioneta? Estas contradicciones se acumulan y exponen una verdad incómoda, que el PP ha perdido la capacidad de defenderse con argumentos y depende exclusivamente del ruido mediático. Pero ese ruido empieza a perder fuerza cuando las instituciones hablan con claridad. Y aquí es donde Pedro Sánchez interviene con precisión quirúrgica. Decir que Ayuso debe pedir perdón no es solo un gesto político, sino un golpe moral. Porque incumple una de las pocas reglas sagradas del PP: jamás pedir perdón, nunca admitir errores, nunca reconocer responsabilidades. Sánchez lanza así una ofensiva que no se dirige solo a Ayuso, sino al conjunto de la estrategia de la derecha. Les obliga a responder desde los hechos, no desde el espectáculo. Y eso es lo que más incomoda al PP, porque en el terreno de los hechos siempre pierde. Por eso Ayuso necesita transformar cada crítica en una guerra cultural, cada señalamiento en una agresión ideológica, cada investigación en un ataque personal. Es su forma de evitar que la ciudadanía mire lo esencial, sus actos. Lo más significativo de todo este episodio es que marca un cambio en el tono del gobierno. Hasta ahora, en muchos momentos, el PSOE había preferido no abrir frentes de confrontación directa con la justicia o con figuras de la derecha mediática. Pero este silencio estratégico se estaba volviendo contraproducente. La derecha lo entendió como debilidad. Y ahora el gobierno parece haber comprendido que no se puede combatir un ataque sistemático con prudencia infinita. Hay que responder, hay que evidenciar las mentiras, hay que desenmascarar las estrategias de manipulación. Y la frase de Sánchez no solo señala a Ayuso, sino que da legitimidad a quienes llevan meses denunciando las irregularidades del PP madrileño. Da legitimidad a los periodistas que sacaron la información, a los fiscales que la corroboraron, a los ciudadanos que exigen explicaciones. Es una llamada clara a la responsabilidad política. Pero, sobre todo, abre una pregunta que la derecha no quiere que se formule. Si Ortiz dijo la verdad, ¿qué ha estado ocultando Ayuso? ¿Y por qué? Esta pregunta no desaparecerá, por mucho ruido que generen. Y será el eje de la crisis política que se abre ahora en Madrid. La declaración de Pedro Sánchez ha tenido un efecto devastador en el tablero político porque rompe el último gran escudo narrativo que le quedaba a Ayuso: la idea de que cualquier investigación o señalamiento institucional contra su gestión formaba parte de una campaña orquestada por la izquierda. Durante meses, el PP madrileño había construido una estrategia en torno a esa ficción, repitiéndola hasta la extenuación en tertulias, portadas y ruedas de prensa. Pero las palabras del fiscal general, y la contundencia con la que el presidente las respaldó, desarman ese relato de golpe. Para entender por qué esta crisis afecta tanto al PP madrileño, hay que analizar el papel central que Ayuso ha asumido dentro del proyecto político de la derecha española. No es solo una presidenta autonómica, se ha convertido en un símbolo, en una figura cuidadosamente moldeada por los medios conservadores, en un personaje capaz de movilizar emocionalmente a sectores que tradicionalmente no se identificaban con el PP. Construyó su liderazgo sobre dos pilares: la confrontación permanente y la narrativa de persecución. La confrontación la alimenta día a día, la persecución la necesita para presentarse como una líder resistente, valiente, atacada por poderes oscuros y defendiendo a Madrid frente al socialismo totalitario. Pero esa narrativa depende de una condición fundamental: que nadie con autoridad institucional contradiga al PP. Cuando un fiscal autonómico hablaba, la derecha podía desacreditarlo. Cuando un periodista de investigación hablaba, podían llamarlo activista. Cuando un partido de la oposición hablaba, podían acusarlo de manipulación. Pero cuando es el fiscal general del Estado quien respalda a Ortiz y dice que actuó correctamente, el castillo se derrumba. Porque ya no es un ataque desde fuera, es una validación desde dentro. Y eso convierte la defensa de Ayuso en una carga política imposible de sostener con la misma facilidad. El PP madrileño reaccionó de inmediato con nerviosismo. Intentaron, como siempre, convertirlo en una batalla personal, diciendo que Sánchez atacaba a Ayuso o que se entrometía en la justicia. Pero esa estrategia tiene cada vez menos eficacia porque se contradice con los hechos. El presidente no atacó a la justicia,
simplemente repitió lo que la justicia ya había dicho. La que está atacando a la justicia es Ayuso con su campaña constante para deslegitimar a fiscales que no se arrodillan ante ella. Y ese giro argumental ha quedado en evidencia ante millones de personas. El núcleo de esta crisis, sin embargo, va mucho más allá de la frase concreta de Sánchez. Lo que realmente está en juego es la credibilidad institucional del modelo político del PP madrileño. Desde que Ayuso llegó al poder, su equipo ha funcionado como un escudo impenetrable, blindándola frente a cualquier crítica mediante agresividad comunicativa, control mediático y una estrategia discursiva basada en trasladar la culpa hacia cualquier otro actor. El gobierno central, la oposición, la izquierda, los funcionarios, los fiscales, los jueces que no le son afines, incluso instituciones independientes. Ese mecanismo, que durante años funcionó casi sin fisuras, empieza ahora a mostrar grietas. Porque cuando una figura política se acostumbra a vivir en confrontación permanente, solo tiene una forma de relacionarse con el mundo: atacar. Y cuando ese ataque se usa de manera indiscriminada, cuando todo se convierte en un enemigo, cuando toda crítica se interpreta como una agresión, llega un punto en que el propio discurso pierde fuerza. Ayuso ha llegado a ese punto. Se ha acostumbrado tanto a gritar "me persiguen" que ya no puede ni siquiera diferenciar entre una discrepancia política y una constatación objetiva. Y el problema para ella es que la ciudadanía sí sabe diferenciarlo. La gente entiende perfectamente la diferencia entre un ataque político y una verdad institucional. Entiende que un fiscal general no gana nada inventándose un respaldo a Ortiz. Entiende que la justicia no se arriesga a hacer una declaración de esa magnitud sin pruebas contundentes. Entiende que una fiscalía no dice que alguien dijo la verdad si no puede demostrarlo. Este cambio en la percepción pública es clave porque Ayuso siempre ha dependido más de la percepción que de la realidad. Su liderazgo se sostiene en las emociones, no en los datos. Y las emociones, cuando chocan con hechos indiscutibles, pueden cambiar de dirección. Lo que está ocurriendo ahora es que muchos ciudadanos, incluso algunos que la apoyaban, empiezan a preguntarse por algo que antes no se permitían cuestionar: ¿y si esta vez no le están diciendo la verdad? Esa pregunta, una vez formulada, es devastadora para cualquier líder que basa su poder en la construcción de un relato. Además, esta crisis llega en un momento especialmente delicado para el PP. Feijóo está debilitado, sin proyecto, sin liderazgo sólido y sin capacidad real para recuperar votantes. Necesita desesperadamente la figura de Ayuso para mantener movilizado al electorado conservador. Pero esta dependencia lo convierte en rehén de sus conflictos y de sus escándalos. Y este episodio ha generado, dentro del propio PP, un profundo malestar. Muchos dirigentes conservadores, aunque no lo digan públicamente, sienten que Ayuso los arrastra continuamente a crisis innecesarias, que su estilo de confrontación desgasta al partido más de lo que lo fortalece, y que su incapacidad para asumir responsabilidades crea más problemas que beneficios. La frase de Sánchez, lejos de ser un ataque a Ayuso, ha puesto en evidencia la fragilidad del PP como proyecto político. Porque no se trata solo de si ella debe pedir perdón. Se trata de si el PP está dispuesto a reconocer que la política no puede convertirse en un ejercicio de impunidad permanente. Esta pregunta incomoda especialmente a aquellos sectores del partido que llevan años pidiendo regeneración interna, transparencia y una ruptura con los modos más tóxicos del aguirrismo. Pero Ayuso representa justo lo contrario. Representa la continuidad de un modelo basado en la confrontación, la propaganda y la negación sistemática de cualquier error. Y es ahí donde entra otro elemento decisivo: la figura del fiscal Ortiz. Su testimonio se vuelve cada vez más central porque simboliza la resistencia del funcionariado profesional frente a las presiones políticas. Ortiz actuó como fiscal, no como militante. Eso es lo que la derecha no soporta: que haya servidores públicos que se niegan a ser parte de su estrategia de protección mediática y judicial. El hecho de que el fiscal general lo haya respaldado públicamente eleva a Ortiz de fiscal cuestionado a símbolo institucional. Y mientras más peso gane su figura, más débil queda Ayuso. Lo que viene ahora es una batalla discursiva. La derecha intentará, como siempre, transformar un hecho en una polémica ideológica. Pero esta vez lo tendrá más difícil por un motivo claro: las instituciones han hablado, y cuando hablan las instituciones, el relato ya no puede manipularse con tanta facilidad. Ayuso puede gritar, puede acusar, puede victimizarse, pero la ciudadanía ya sabe que la Fiscalía ha dicho que Ortiz afirmó la verdad. Y una vez que esa verdad se instala en el debate público, desmontarla es prácticamente imposible. Sánchez ha elegido el momento perfecto para pronunciarse, porque lo hace en un punto en el que la derecha está debilitada y en el que la ciudadanía está cansada de la polarización artificial que genera Ayuso día tras día.
La gente quiere certezas, quiere claridad, quiere instituciones que funcionen sin manipulación política. Y en ese contexto, la frase Ayuso que pida perdón no suena a ataque, suena a sentido común. Suena a lo que cualquier ciudadano pediría si un responsable público mintiera o manipulara información relevante. Este episodio también refuerza la idea de que el gobierno progresista ha aprendido la lección de los últimos meses. No se puede dejar sin respuesta a una derecha que vive instalada en la sobreactuación permanente. Cuando el PP construye una mentira, la izquierda debe desenmascararla. Cuando genera un conflicto falso, hay que desmontarlo con datos. Cuando se victimiza injustamente, hay que recordarle su responsabilidad. Y eso es exactamente lo que hace Sánchez aquí. No insulta, no exagera, no manipula. Solo dice algo simple. Ortiz dijo la verdad. Y cuando alguien dice la verdad, quien miente debe pedir perdón. A partir de ahora, Ayuso enfrenta un dilema político que no había tenido antes. Si pide perdón, admite que mintió o que ocultó información. Si no lo hace, queda en evidencia como una dirigente incapaz de asumir responsabilidades. En ambos casos pierde. Y eso es algo que la derecha madrileña no está acostumbrada a gestionar. Una derrota que no depende del gobierno, ni de la oposición, ni de los medios, sino de los propios hechos. Esta crisis marca un punto de inflexión. No porque vaya a derribar a Ayuso de inmediato, sino porque introduce una fisura en su narrativa, una duda en la ciudadanía, una incomodidad en su partido y una oportunidad para la izquierda. Y cuando un liderazgo político depende tanto de la percepción pública como el suyo, una fisura puede convertirse en grieta. Y una grieta, en derrumbe. ChatGPT Plus. Perfecto. Aquí tienes la parte 3 del guión, 1700-2000 palabras, texto corrido, sin subtítulos. Cuando digas continúa, te entrego la parte 4, la última. Cámara de Cine parte 3, 1800 palabras, texto corrido. A medida que avanzan las repercusiones de la declaración del presidente Pedro Sánchez, el escenario político empieza a mostrar señales claras de que el caso Ayuso se ha convertido en un símbolo más amplio. El símbolo de una forma de ejercer el poder basada en la ausencia de responsabilidad, en la manipulación mediática y en la construcción de enemigos ficticios para evitar rendir cuentas. La frase del presidente, Ayuso que pida perdón, Ortiz dijo la verdad, no solo apunta a un hecho concreto, sino que abre una grieta en todo el edificio discursivo del PP madrileño. Porque si Ortiz, un fiscal con décadas de trayectoria, dijo la verdad, entonces alguien mintió deliberadamente. Y esa persona es la presidenta de la Comunidad de Madrid. La pregunta que ahora atraviesa todo el debate es directa y profunda. ¿Por qué mintió Ayuso? ¿Qué necesidad tenía de desmentir a Ortiz con esa contundencia, de movilizar a su aparato mediático, de desatar una campaña tan agresiva para destruir su credibilidad? ¿Qué teme realmente la presidenta madrileña? Esta interrogante se vuelve especialmente inquietante cuando se observa el patrón de comportamiento que Ayuso ha demostrado en los últimos años. Cada vez que una información peligrosa emerge, su reacción es siempre desproporcionada, agresiva y orientada a desacreditar a quien la difunde. Esto mismo ocurrió con contratos públicos polémicos durante la pandemia, con casos que afectaban a su entorno familiar y con decisiones de gestión sanitaria que ahora están bajo la lupa. La intervención del fiscal general ha sido un momento decisivo porque introduce un elemento que escapa a la lógica del ruido político, la legitimidad institucional. Ayuso puede atacar a periodistas, a partidos, a ministros o incluso al presidente del gobierno, pero le resulta mucho más difícil desacreditar a un fiscal general que no ha hecho otra cosa que explicar que su subordinado, Ortiz, actuó correctamente. Esta legitimidad es lo que convierte este episodio en un punto de inflexión. La derecha ha intentado durante años apropiarse del discurso de la justicia, presentarse como su defensora, usarla como arma arrojadiza contra la izquierda. Pero ahora se encuentra en la posición incómoda de tener que cuestionar a la Fiscalía cuando ésta no respalda sus intereses. Esto revela una verdad incómoda para el PP. Su relación con las instituciones no depende del respeto hacia ellas, sino de su utilidad política. Las respetan cuando les favorecen. Las atacan cuando no les sirven. Y este doble discurso, que ha pasado desapercibido durante años gracias al control mediático, se vuelve evidente cuando la Fiscalía contradice públicamente su relato. La figura de Ortiz se ha convertido así en un símbolo de resistencia institucional frente al uso partidista que la derecha hace de los organismos del Estado. Pero además, este episodio remueve fantasmas más profundos dentro del PP. La sombra de la corrupción ha acompañado al partido durante décadas. Gürtel, Púnica, Lezo, los sobresueldos, la caja B, los másteres falsos, los contratos irregulares, las mordidas empresariales,
las tarjetas Black. La lista es interminable. Y en varios de esos casos, la estrategia del PP siempre fue la misma: negar, atacar, desacreditar, resistir, victimizarse. Con Ayuso, esa estrategia no solo se ha repetido, se ha radicalizado. Y esto expone un problema mayor que afecta al partido en su conjunto: la imposibilidad de regenerarse mientras su liderazgo dependa de figuras que asumen la mentira como herramienta de supervivencia política. Lo que ocurre ahora, sin embargo, es que la sociedad española está mucho más sensibilizada frente a estas dinámicas gracias a los escándalos acumulados en los últimos años. La ciudadanía ya no acepta tan fácilmente el argumento de la persecución. Sabe distinguir entre una investigación arbitraria y una investigación fundada. Y en este caso, la declaración del fiscal general despeja todas las dudas. Está respaldando a un fiscal que actuó con rigor profesional. Eso deja a Ayuso sin la coartada habitual. Y deja al PP sin su narrativa predispuesta. El impacto en la opinión pública se siente especialmente en un punto clave: la figura de Ayuso ya no parece tan imbatible. Su aura de invulnerabilidad, construida a través de un relato de líder irreverente, feroz y supuestamente valiente, empieza a resquebrajarse. Porque la valentía política no consiste en atacar a todo el mundo, sino en asumir responsabilidades cuando corresponde. Ayuso nunca lo ha hecho. Y ahora, por primera vez, la imagen pública de una dirigente que siempre ha actuado como si estuviera por encima de todo y de todo se tambalea. El hecho de que un fiscal la contradiga y un presidente la obligue públicamente a asumir responsabilidades es algo que nunca había tenido que enfrentar con tanta claridad. Este es un golpe emocional a su figura, pero también un golpe estratégico. Porque la derecha madrileña construyó su proyecto alrededor de Ayuso como si fuera una líder incuestionable, un activo electoral capaz de sostener incluso derrotas nacionales del PP, y ahora, cuando la figura empieza a mostrar vulnerabilidad, el partido se encuentra sin plan B. Feijóo no tiene liderazgo suficiente para llenar ese vacío. Almeida no tiene capacidad política para asumir un rol nacional. Y los sectores más radicales del PP apuestan por Ayuso como si fuera su última gran apuesta para evitar la caída definitiva en el panorama nacional. Si esa figura se debilita, todo el edificio de la estrategia conservadora se tambalea. Y aquí entra Sánchez con una jugada que, más allá de las palabras, es profundamente política: obliga al PP a posicionarse. Si defienden a Ayuso a toda costa, se arriesgan a aparecer como un partido que protege la mentira y desprecia la verdad institucional. Si la dejan caer, admiten que la presidenta madrileña es un problema real para su credibilidad. Ninguna de las dos opciones es cómoda. Y es precisamente esa incomodidad la que revela el acierto estratégico de Sánchez al pronunciarse en ese momento concreto. El caso también ha reabierto un debate fundamental sobre el papel de los fiscales y jueces frente al poder político. Durante años, la derecha intentó construir la idea de que la Fiscalía actuaba al dictado del gobierno. Este argumento, repetido sin descanso, se cayó en pedazos cuando Ayuso entró en conflicto con Ortiz. Porque en ese momento la Fiscalía no actuó en función del gobierno, sino en función de la legalidad. Esto demuestra algo que la izquierda lleva años defendiendo: que la independencia de las instituciones no significa obedecer al poder político, sino obedecer a la ley. Y en este caso, la ley contradice el relato de Ayuso. Además, la forma en la que los medios conservadores han reaccionado pone de manifiesto una vez más su función estructural dentro de la derecha española. En pocas horas, intentaron instalar la narrativa de que el gobierno estaba presionando a la justicia. Pero esta narrativa tiene un problema: carece de fundamento. El gobierno no presionó a nadie. Fue la propia Fiscalía la que habló. Y Sánchez simplemente respaldó esa afirmación, como haría cualquier presidente que defiende la institucionalidad frente a las mentiras de una dirigente autonómica. La manipulación mediática salta a la vista. Y cuanto más evidente es esa manipulación, menos eficaz resulta. Otra consecuencia directa de este episodio es que evidencia el enorme contraste entre dos modelos de liderazgo. Sánchez representa un modelo institucional, basado en la prudencia, aunque ahora más firme, el trabajo legislativo y la coordinación. Ayuso representa un modelo populista, basado en la confrontación permanente, la simplificación extrema, el ataque constante y el uso emocional de la política. Este contraste no es nuevo, pero ahora queda más claro que nunca. Y en un escenario polarizado, ese contraste se convierte en un elemento clave para que la ciudadanía entienda qué tipo de liderazgo quiere para su país. Pero la pregunta más importante sigue siendo la misma: ¿por qué tiene tanto miedo Ayuso al caso Ortiz? La respuesta puede estar en la capacidad de este episodio para abrir puertas a investigaciones más amplias. Si Ortiz dijo la verdad en lo que respecta a su trabajo,
entonces la información que él manejó, y que Ayuso niega, podría revelar prácticas irregulares o incluso ilegales dentro del gobierno de Madrid. Esto explicaría la agresividad con la que Ayuso ha intentado aplastar el mensaje del fiscal. Y explicaría también el nerviosismo palpable dentro del PP madrileño. Porque cuando se abre una grieta en un muro construido sobre mentiras, no se sabe qué puede derrumbarse detrás. Y esa incertidumbre es, para Ayuso, el riesgo más grande al que se ha enfrentado hasta ahora. La declaración de Pedro Sánchez ha conseguido lo que durante años parecía imposible: romper la impunidad narrativa de la que Ayuso ha disfrutado desde que llegó al poder en Madrid. Hasta ahora, la presidenta madrileña había logrado convertir cada crítica en un ataque personal, cada investigación en una persecución, cada dato incómodo en una conspiración. Su estrategia consistía en blindarse a través del ruido, atacar antes de que la verdad pudiera asentarse, desviar el foco, convertir a quien cuestionara sus actos en enemigo político. Pero la frase del presidente, respaldada directamente por el fiscal general, rompe esa dinámica porque desplaza la discusión del terreno emocional al terreno institucional. Y ahí, Ayuso pierde. Cuando Sánchez afirma que Ortiz dijo la verdad, está diciendo algo más profundo: que Ayuso mintió. Que mintió al país, a sus votantes, a su partido y a las instituciones. Y cuando un líder miente deliberadamente para proteger su imagen pública, está poniendo en riesgo algo más que su credibilidad personal, está comprometiendo el funcionamiento democrático. Porque la mentira, cuando se vuelve herramienta de gobierno, se convierte en corrupción moral. En esta última parte del análisis, es importante entender por qué este episodio tiene una gravedad histórica, por qué abre una nueva etapa en la política española y por qué puede convertirse en un punto de inflexión que marque los próximos años. La primera razón es que este caso no es un hecho aislado, es la punta de un iceberg. Detrás del caso Ortiz hay toda una estructura de poder que lleva años operando en la Comunidad de Madrid con absoluta opacidad. Contratos, relaciones empresariales, decisiones administrativas poco transparentes, redes de influencia mediática, favoritismos económicos. Ayuso ha logrado durante mucho tiempo ocultar esta estructura bajo una capa de populismo mediático. Pero ahora, ese blindaje empieza a desmoronarse. Si Ortiz dijo la verdad, como ha confirmado la Fiscalía, entonces lo que él investigaba puede ser solo el comienzo. La contundencia institucional abre la puerta a nuevas preguntas que la ciudadanía y los medios ya empiezan a formular. ¿Qué más sabe Ortiz? ¿Qué documentación obra en su poder? ¿A quién señaló en sus informes internos? ¿Qué irregularidades intentó investigar antes de ser desacreditado públicamente? Cada una de estas preguntas es una amenaza para Ayuso porque revela un riesgo que hasta ahora había conseguido contener. El riesgo de que la verdad empiece a filtrarse, de que se desactive la maquinaria de propaganda que la protege, de que la opinión pública deje de ver la imagen manipulada y empiece a ver lo que hay detrás. La segunda razón por la que este episodio es histórico es que fractura el relato de la derecha sobre la justicia. El PP lleva décadas utilizando la judicatura como arma política. Ha presentado a los fiscales y jueces como héroes cuando actuaban contra la izquierda, pero los ha atacado con una virulencia extrema cuando sus decisiones afectaban al partido. Esto creó una ficción peligrosa, la idea de que la justicia es legítima solo cuando favorece a la derecha. La declaración del fiscal general, y la contundencia de Sánchez al respaldarla, desmonta esa ficción y deja al PP atrapado en una contradicción. Si dicen que la justicia está manipulada, deben aceptar que lo estuvo también cuando actuó a su favor. Y si dicen que ahora no es fiable, entonces están diciendo que el Estado está colapsado institucionalmente bajo su propia responsabilidad histórica. Este conflicto desnuda el verdadero miedo de la derecha: perder el control sobre los marcos de legitimidad. Mientras la derecha controla el relato, puede sobrevivir incluso a los peores escándalos. Pero cuando empieza a perder el relato ante instituciones que hablan con claridad, su poder se debilita. La política, al final, no se basa solo en hechos, sino en percepciones. Y la percepción que está emergiendo es devastadora para Ayuso. La percepción de que mintió y de que utilizó el poder mediático para destruir la reputación de un fiscal que, en realidad, estaba cumpliendo su deber. La tercera razón tiene que ver con el impacto interno dentro del propio PP. Aunque públicamente cierran filas, las fracturas internas están ahí. Nadie en el partido olvida que Ayuso ha intentado varias veces posicionarse como alternativa a Feijóo. Nadie olvida su papel en hundir la credibilidad interna de Casado. Nadie olvida que su proyecto político está construido sobre la confrontación permanente, incluso dentro de su propio partido. Ahora, cuando su figura empieza a mostrar debilidad, emergen dudas que antes estaban silenciadas. ¿Hasta qué punto es útil Ayuso para el PP nacional?
¿Hasta qué punto su liderazgo es un activo o un riesgo? ¿Cuánto tiempo pueden permitirse sostener a una líder que ha construido su poder más sobre la propaganda que sobre la gestión? El impacto dentro del partido puede ser profundo. Porque si Ayuso empieza a ser percibida como una figura tóxica fuera del ecosistema mediático de Madrid, otros sectores podrán intentar recuperar influencia. Y esto no pasará de un día para otro, pero las grietas ya están ahí. La cuarta razón que convierte este episodio en un punto de inflexión tiene que ver con el impacto en la ciudadanía. No estamos ante un escándalo de corrupción tradicional. Estamos ante algo más grave, un intento deliberado de utilizar el poder institucional para desacreditar a un fiscal que estaba investigando hechos incómodos. Y esto revela una forma de gobernar profundamente peligrosa. Porque cuando una representante pública utiliza la maquinaria del Estado, o su influencia mediática, para destruir la credibilidad de funcionarios que actúan con profesionalidad, lo que está atacando no es solo a esas personas, sino al propio Estado democrático. Este episodio ha mostrado, de forma desnuda, cómo funciona el poder cuando está desprovisto de límites éticos. Y ese desnudo político tiene consecuencias. Porque la ciudadanía empieza a ver que lo que Ayuso llama ataque político no es más que un intento de encubrir posibles irregularidades. Y eso erosiona su base social más allá de los sectores más ideologizados. La quinta razón es que las palabras de Sánchez marcan el inicio de una nueva estrategia política de la izquierda: pasar de la defensiva a la ofensiva. Durante años, el gobierno sufrió el acoso mediático y judicial de la derecha sin responder claramente. Pero ahora ha comprendido que no se puede enfrentar a un adversario que usa la mentira como arma sin nombrarla. Cuando el presidente dice a Ayuso que pida perdón, está haciendo algo que durante años faltó en la política española: llamar a las cosas por su nombre. Nombrar la mentira. Nombrar la responsabilidad. Nombrar la verdad institucional. Y eso cambia el terreno de juego. La sexta razón tiene que ver con la justicia y la separación de poderes. Este episodio demuestra que la Fiscalía, pese a la manipulación mediática de la derecha, sigue siendo una institución con profesionales íntegros capaces de resistir presiones políticas. Ortiz representa a esa parte del Estado que sigue funcionando, incluso cuando el poder político intenta distorsionarlo. Y la declaración del fiscal general es una señal de que hay sectores institucionales dispuestos a defender la democracia frente al abuso. Y finalmente, la séptima razón que convierte este episodio en histórico es que abre un nuevo ciclo político en Madrid. Ayuso ya no es intocable. Ya no es impermeable. Ya no puede destruir reputaciones sin consecuencias. Ya no puede imponer su relato por encima de los hechos. Ya no puede esconderse detrás del ruido mediático. Por primera vez, la verdad institucional ha roto su burbuja política. Esto no significa que Ayuso vaya a caer mañana. Pero sí significa que el proceso que ha comenzado es irreversible. Cuando un liderazgo político empieza a erosionarse desde dentro, cuando la legitimidad institucional empieza a contradecir el relato oficial, cuando un fiscal se convierte en símbolo de resistencia y cuando un presidente señala públicamente una mentira, el declive se vuelve cuestión de tiempo. La política tiene sus tiempos, pero también tiene sus dinámicas inevitables. Y la dinámica que ahora se impulsa es clara: el mito de Ayuso empieza a desmoronarse. Su poder ya no es absoluto. Su relato ya no es incontestable. Su figura ya no es inexpugnable. Lo que viene ahora es un periodo de tensión, de revelaciones, de reconstrucción narrativa y de intentos desesperados del PP por contener los daños. Pero la grieta ya está abierta. Y una grieta en política puede convertirse en un derrumbe. Pedro Sánchez ha hecho lo que debía hacer un presidente responsable: defender a las instituciones frente a la manipulación y decirle la verdad al país. Y al hacerlo, ha expuesto la mentira que sostenía a Ayuso. A partir de ahora, la pregunta ya no es si Ayuso pedirá perdón. La pregunta es cuánto tiempo podrá seguir evitando hacerlo antes de que la verdad termine derrumbando su liderazgo.